En el video de hoy vamos a hablar de la cesión de créditos. La cesión está estipulada en el artículo 1614 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dice que hay cesión cuando una de las partes transfiere un derecho a otra. Supongo que yo soy acreedor de una obligación de dar suma de dinero donde hay un deudor que me tiene que pagar la suma de 1.000 pesos. Yo lo que puedo hacer es contratar con un tercero y celebrar este contrato de cesión en donde yo voy a revestirle el carácter de cedente. Voy a transmitir todos esos derechos que tengo respecto de esa obligación a otra parte que se llama cesionario. El cesionario lo que va a hacer es ahora ocupar la posición contractual que yo detentaba en su momento. Esto quiere decir que el cesionario va a ser el nuevo acreedor de esa obligación. Lo que ocurre acá no es la extinción de la obligación preexistente, no hay una nueva obligación. La obligación sigue estando intacta. Lo que opera es la sustitución de los sujetos de esa obligación. Si en este caso se sustituyó al acreedor. ¿Cuáles son los derechos que se pueden transmitir? Como principio general dice el artículo 1616 que todos los derechos pueden transmitirse, salvo pacto en contrario de las partes, que esté prohibido por la ley o que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, o sea, un derecho ilícito. Un ejemplo que podemos dar de esto, por ejemplo, está prohibido ceder por la ley el derecho alimentario. En cuanto a que las partes hayan convenido no efectuar la cesión, puede ser que se dé dentro de un caso de un contrato de locación en donde se prohíba la sublocación o ceder el carácter de locatario de ese inmueble, ¿sí? Y por otro lado, el artículo 1617 dice que los derechos inherentes a las personas no pueden ser cedidos, por ejemplo, el honor, ¿sí? Respecto de la forma de la cesión, el principio general es que puede ser es un contrato formal, ¿sí? Tiene que ser efectuado por escrito, salvo el artículo 1618 nos dice que deben ser efectuados por escritura pública, lo que son la cesión de derechos hereditarios, la cesión de derechos litigiosos y la cesión de aquellos derechos que se hayan constituido por escritura pública. ¿Cuáles son las transmisiones? Se pueden clasificar de distintas maneras, ¿sí? Puede ser particular o universal, ¿sí? Que la cesión de derechos sea únicamente sobre una porción, o universal, que lo sea respecto de todos los derechos. Puede ser voluntaria o legal. Voluntaria quiere decir que sea por convención de las partes, y legal que la estipule la ley. Entre vivos o mortis causa. Sí, puede ser que la cesión sea efectuada por personas vivas, o que la cesión se dé por causa de muerte. Por ejemplo, lo que ocurre cuando fallece una persona que transmite todos los derechos a sus herederos. Otra cosa que para destacar acá es los efectos que surgen del contrato de cesión. Los efectos se pueden dar entre terceros o entre las partes, entre el cedente y el cesionario. Entre las partes, el cedente siempre tiene que entregar al cesionario la totalidad de los documentos que acrediten ese derecho, ¿sí? En el caso de que sea una cesión parcial, basta con que transmita, con que otorgue una copia certificada de ese documento. Por otro lado, el cedente va a tener una garantía de evicción, o sea, va a garantizar la legitimidad y la existencia de esa obligación. Lo que no va a garantizar no va a poder garantizar la legitimidad de esa obligación si son derechos litigiosos o dudosos, ¿sí? Lo que no va a poder garantizar va a ser lo que no va a estar obligado a garantizar la solvencia del deudor y de sus fiadores, salvo que lo hayan pactado con anterioridad. ¿Qué es lo que ocurre si ese derecho que se cede es inexistente? Bueno, en este caso, el cedente va a tener que devolver toda la suma de dinero que le haya entregado el cesionario a cambio de ese derecho, ¿sí? Bueno, otro tema que se nos presenta acá va a ser cuáles son los efectos respecto de los terceros, ¿sí? Por ejemplo, del deudor cedido, aquella persona que por ejemplo, como dije al principio, tenía que abonar la suma de 1.000 pesos.
Para que la cesión sea oponible al deudor cedido, lo que dice la ley es que tiene que ser notificada a través de un medio fehaciente. Esto quiere decir que el deudor cedido va a poder liberarse de esa obligación pagando al cedente en el caso que no se haya notificado. O sea, hasta tanto no se lo notifique al deudor cedido, el deudor cedido va a poder seguir liberarse de esa obligación pagando al cedente. Una vez que se efectúe la notificación fehaciente al deudor cedido, este deudor ya no va a tener que abonar más al cedente esa suma de dinero, sino que el acreedor de esa obligación va a ser el cesionario. Esto quiere decir que el cesionario puede accionar contra el deudor y recurrir a todos los medios legales para obtener el cumplimiento de su obligación. Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre si tenemos concurrencia de cesionarios? Esto quiere decir si el cedente realizó reiteradas cesiones de ese mismo derecho a diferentes personas. En este caso, el cesionario que va a tener privilegio va a ser el primero que haya notificado la cesión al deudor cedido, sin importar que esa cesión haya sido posterior en el tiempo. Entonces, tal vez puede ser que el primer cesionario del primer contrato de cesión, que esas estipulaciones no sean oponibles al deudor cedido, toda vez que no se le notificó de esa cesión, sino que fue un cesionario posterior el que notificó antes la cesión al deudor cedido. Otra de los efectos que se pueden producir es que el cedente y el cesionario van a tener la facultad de recurrir a todas las medidas conservatorias de ese derecho. Otra cosa que se nos puede presentar es qué pasa si se notifica la cesión en una misma fecha. En este caso, si no hay una distinción del horario, los cesionarios van a quedar en la misma posición, ¿sí? No va a haber privilegio entre estos, sino que van a quedar posicionados frente al deudor cedido de igual manera. Esto lo establece el artículo 1626, que dice que si se notifican varias sesiones en un mismo día y sin indicación de la hora, los cesionarios quedan en igual rango. Con eso ya estaríamos terminando lo que sería la clase de hoy de cesión de créditos.